acuerdas que también llevo? Sí. ¿Vos? ¿Qué sabes de Luisón García? No te cuento. Ah, que está invitado, caballero. Le veo. ¿Sí? Bueno, última sesión último apartado de esta primera sesión. Tengo una sensación rara, no sé cómo lo veréis vosotros desde ahí, pero me siento ínfimo, psicométricamente hablando. Es una mesa complicada de dirigir, ¿verdad? Me decía Matt que estaría mejor de porteros, porque es gente más sensata, pero no lo será, que no consigamos llegar a un buen entendimiento los cuatro. Bueno, lo voy a presentar, empezando por mi izquierda, por vuestra derecha, el primero de ellos, y que abrirá además haciendo como una especie de introducción, que pueden ser puntos de encuentro, puntos simplemente para contar desde la perspectiva de cada uno de los que tenemos aquí, porque muchos de ellos pertenecen a filosofías, a escuelas de trabajo en cuanto a lo humano muy distintas, de países muy distintos, pues bueno, que nos enriquezcan un poco con sus puntos de vista que les ha dado tanto su lugar de nacimiento como su evolución histórica en este deporte, y que nos aporten sus perspectivas. El primero que tengo, como os decía, es Héctor Echaburu, entrenador nacional, voy a ser académico por una vez, entrenador nacional, es internacional de España y entrenador en la actualidad del Club Deportivo Anaitasuna de la Liga Asobal. El segundo es Andrei Checchi, subcampeón del mundo en 1990, campeón olímpico en 1988, 7 Copas de Europa con el Fútbol Club Barcelona, es internacional de España, entrenador nacional y en la actualidad entrenador del equipo infantil del Fútbol Club Barcelona. Cadete, perdón. Bien, el tercero ya lo conocéis, ha quedado la conferencia especial sobre el puesto de pivote, es el Bujovic, entrenador nacional, campeón del mundo 1986, campeón olímpico 1984 y es seleccionador nacional de Serbia. Y 2 veces campeón de Europa. Y con mucho sentido de humor. Y finalmente Juancho Pérez, jugador extremeño, también selección española y también campeón del mundo y también, por no ser menos, siguiendo a Vesely, tiene unas cuantas ligas, unas cuantas copas y un montón de trofeos que adornan seguramente su casa. Simplemente daros las gracias a todos por participar con nosotros de este seminario internacional Domingo Bárcenas, al cual estoy seguro que muchos de vosotros conocisteis en profundidad y pudisteis disfrutar de él, y que para nosotros es un placer teneros aquí con nosotros. Aitor, cuando quieras, puedes utilizar. Hola, muy buenas. Bien, cuando nos propusieron desde la asociación de entrenadores venir aquí para hacer una pequeña mesa redonda, bueno, pues teníamos ciertas dudas de qué tratar, qué plantear, contar nuestras experiencias. Bueno, siempre es difícil después de una intervención de la de Bukovic, pues hablar de algo, porque ha tocado muchísimos aspectos del pivote, pero bueno, lo que propusimos es pues crear un pequeñito guión que nos sirva a nosotros, un poco que nos sirva a nosotros de debate, pero también que vosotros tengáis con las cosas que vamos a plantear aquí en esta pequeña presentación, pues vuestras inquietudes, vuestras dudas, que sea muy participativo. Entonces, bueno, es un pequeño guión, no es ningún documento científico, no hay ninguna validez en las fechas, lo anticipo, simplemente es bueno, pues algo por donde nos vamos a ir moviendo, ¿no? Entonces vamos a hacer unas reflexiones del puesto específico del pivote que nos van a servir para ir entrando en materia, ¿no? Pero también lo que sí me gustaría es hacer un pequeño repaso, pues desde los años 70 hasta actualmente, cómo ha ido cambiando la composición de los pivotes, ¿no? Cómo ha ido cambiando su envergadura, su aspecto físico y sobre todo lo que es más importante, cómo ha influido directamente en el comportamiento del pivote, cómo ha influido directamente en los roles que tenía el pivote y cómo ha influido en el rendimiento que se trata al final del equipo, ¿no? También hay algo que es importante tocar, ¿no? Los pivotes
es un puesto específico muy concreto, con unas funciones muy concretas, muy determinadas y necesitan un perfil psicológico. Bueno, pues ¿por qué no entrar ahí? Siempre y cuando repito, sin ningún dato científico, simplemente de las impresiones que podemos tener porque hemos sido jugadores o porque en este caso pues somos entrenadores y seguimos ligados al mundo del balonmano. También me gustaría tocar el perfil psicológico. También me gustaría aquí entrar muy por encima, muy por encima, prácticamente pasaré de diapositiva porque no quiero hacer ninguna consideración técnico-táctica de entrenamiento del pivote porque Veselin ha hecho un trabajo, bueno, pues espléndido, maravilloso, donde ha sido capaz de seleccionar. Era muy difícil porque no te han dejado tiempo. Hay que reconocer que necesitamos más tiempo. Me han dicho más de una hora. Necesitamos más tiempo porque no podíamos tomar nota, no podíamos tomar nota de la cantidad de bloqueos que nos has propuesto, no podíamos tomar nota de la cantidad de deslizamientos, de trabajo que puede hacer el pivote, de cintas, de trabajo de espalda. Bueno, un trabajo, bueno, pues lógicamente saldrán ahí y es todo lo que ha dicho Veselin en imágenes, pues tenerlo ahí por si queréis hacer alguna pregunta concreta de lo que pensamos al respecto. También me gustaría tocar un tema que creo que es importante, sobre todo por las tendencias que está teniendo hoy en día y no son tan nuevas, luego os explicaré por qué, de jugadores no especialistas en el puesto específico del pivote. Todos vemos, todos trabajamos, todos somos conscientes de la importancia de que los jugadores dominen más de un puesto. Concretamente yo creo que es un puesto que se debe dominar por parte de los demás puestos específicos. Siempre vamos a encontrar situaciones de 6 metros, por lo tanto ya solamente la calidad, la capacidad de observación de ese lanzamiento tiene que ser distinto. Entonces es una cosa muy importante el hacer una pequeña mención al trabajo. Repito, no es nuevo por mucho que nos creamos. Quizás las funciones son distintas, es posible que ahora la función de un desdoblamiento sea distinta, pero os puedo decir que en el 67 y en el 70 desdoblaban los extremos de Granollers de una manera que Manolo Luna seguramente nos lo recordará mejor que Bueno, y luego aquí un punto, pues la importancia del pivote en el juego libre, bueno, y en el juego organizado. Hemos visto, además Veselin nos ha puesto detalles muy concretos, temas de superioridad, en el juego organizado, qué importancia se le da, qué roles estamos, hacia dónde va, qué tendencias tiene. Y eso es un poquito, pues, en estos puntos por donde intentaré ser muy ágil, para que así luego podamos, cuanto más hablar, mejor. Eres en el campo. Como eras en el Bueno, campo. era un poco lento. No sé si Luisón y yo éramos los más lentos de la soga. Vale, bien. Bueno, tenemos que en los años 60-70 un perfil físico, pues tenemos un pivote. Voy un poco, os repito, no son fechas exactas, pero bueno, me he ceñido un poco ido de memoria y qué jugadores han ido pasando por la selección en los años 60, 70, 80, con décadas seguramente se mezclan o no se mezclan. Bueno, teníamos un pivote pues que era prácticamente lo que se dedicaba tenía una composición antropométrica muy alta, pues sí que eran rocosos, pero no eran pesados, tampoco eran unos pivotes muy dinámicos, sino que se dedicaban mucho a trabajar, a colaborar para el juego que tenían enfrente, que era sobre todo basado en el lanzamiento exterior. En los años 70 ya empezó otro pivote un poquito más dinámico, Kiko López Bancés, pero bueno, ya le podéis ver ahí que tampoco era un chico muy alto, ¿no? Era un pivote muy dinámico, pivote de Barcelona, jugó en la selección. Pero bueno, todavía no, estábamos en ese paso, ¿no? De trabajar solamente para la primera línea, a empezar a trabajar un poco, a buscarse la vida en eso que decías tú, que es tan importante, un pivote dinámico que sea capaz de jugar 2 contra 2, no solamente bloqueos estáticos. Trabajábamos con esos tipos de pivotes. Luego ya, en los 70 y 80, hubo una mezcla de los dos, ¿no? Fueron rocas, Empezaron Juanón, perdón, se me dio para atrás, Juanón. Luego continuó Juanqui Román, y aquí tenemos un dato, pues Juanqui Román medía un 84 y pesaba 104 kilos. Con eso os digo todo. Más. Y no estaba gordo, se quitará kilos como yo entonces. Se quitará kilos como yo entonces. Es el hombre más fuerte que he visto en mi vida. Eso es. Bueno, entonces estos pivotes estaban en camino, ¿no? En camino de que, bueno, pues ya no solamente trabajaban para la primera línea, no solamente trabajaban bloqueos estáticos, sino que sabían moverse y, bueno, y encima luego empezaban a tener funciones defensivas muy importantes. Muy importantes, que es a lo que decía aquí Veselin.
Luego, por los 80-90 salió un pivote, bueno, no es de los primeros, ya hubo alguna excepción, concretamente en Vidasoa Paredes, antes del 80, pero teníamos que en el 80-90 salió un pivote que fue a la selección, Jaume Puig, jugó aquí en el TK Santander, en el año 89 vino, 90-91, hasta el 92-93 creo que estuvo jugando por aquí. Vale, pues este ya fue un pivote, bueno, ¿qué virtud tenía? El desmarque. Concretamente era increíble con los 2 metros que tenía, la capacidad de desmarque que tenía. No jugaba tanto los espacios exteriores porque todavía no se había llegado a esa tendencia, pero fue el primer pivote grande que fue a la selección, ¿no? Bueno, seguimos ya en los 90 y ya nos encontramos pues gente de 2 metros que lo que creo que es importante, que además de grandísimos pivotes, que por eso están aquí, se convirtieron en especialistas defensivos, tanto Andrei Chekin como Juancho Pérez, fueron tremendos por su envergadura, supieron aprovechar, se empezó a trabajar de distinta manera. Tenemos pivotes, como bien decía Feselin antes, tenemos pivotes distintos, tenemos que trabajar de otra manera, encima son grandísimos defensores, bueno, pues ahorro que nos quitamos en defensa-ataque. Cambiaremos al central, para que esté fresco pensando. Bueno, luego ya entramos en los 2000, bueno, por aquí, Rubén es 2000, pero es antes, lo que pasa es que tiene tantos años y sigue jugando, esta foto es reciente, esta foto es, la que estoy pinchando ahora, es de este año, de las Lajaos. Bueno, pues un pivote también alto, especialista defensivo, grandísimo atacante, ahí estaba la tendencia. Bueno, luego nos estabilizamos un poco, estoy hablando un poco de la tendencia del balonmano español, que no tiene que ser la que esté en el Mundial Europeo. Hemos vuelto un poquito, ya no tanta envergadura, pero sí pivotes con kilos, con torres, como piernas, que no hay quien los mueva, especialistas sobre todo en ganar la posición. Su aspecto físico hizo que fuese especialistas en esto, en ganar la posición. Hemos visto muchos ejemplos de Julen, los podríamos haber visto antes de Rolando. Bueno, en estos años recientes la selección está pasando este tipo de pivotes. Pivote alto, especialista defensivo, que no quiere decir que no ataque, Gedeón, Julen, ya lo hemos visto, tremendo defensor. De Julen tengo que decir, la anécdota para terminar con la anécdota de él, que Julen, cuando estaba en Vidasoa, jugaba de lateral y debutó en la Soval conmigo de pivote, porque lo lógico, el grande siempre juega de pivote, de lateral, ¿no? Y jugaba de pivote hasta que se fue a León, jugaba defensa y ataque. Pues ¿qué pasó cuando fue a León? Que se convirtió en especialista defensivo, no jugaba ni un minuto de ataque. ¿Y qué pasó cuando dio el siguiente paso? Y hace la Real, pues se convirtió en especialista de ataque. Cosas de entrenadores, lo que decías tú, sabe defender y sabe atacar magníficamente. Bueno, tenemos un pivote que tiene una virtud terrible. Igual no tiene la altura de André de Juancho, no tendrá el poderío físico de piernas y de fuerza isométrica que pueden tener Julen o Rolando, pero tiene una virtud que yo es al tío que más rápido he visto girar en un alfiler. Tiene una capacidad de giro tremenda, hace un 1 contra 1, Rafa Baena, en cualquier sitio. Bueno, también hay otro tipo de pivotes que aparecen en la liga. Yo, bueno, pues con este jugador, Ricard Rey, no tiene, bueno, pues no ha llegado a niveles internacional como estos ejemplos, pero sí que es un ejemplo de lo que decía Veselin. No es el pivote que saque rendimiento por solamente su poderío físico. Os puedo asegurar que mide un 87, eso sí pesa sus 94 kilos bien, pero tiene mucho dinamismo, tiene mucha movilidad, sabe jugar muy bien entre líneas. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Pues a que al final el aspecto físico hace también que se juegue de una manera o de otro tipo de manera. Bueno, vamos al perfil psicológico y voy pasando. Todos sabemos al que el pivote, joder, pues claro, hombre, tiene que tener mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha lucha, porque bueno, las imágenes aquí te lo dicen, pero yo creo que tienen que tener algo más. Esfuerzo, sacrificio y lucha se le presupone, pero tiene que tener mucho compromiso. Es un puesto que requiere tener mucho trabajo para los demás. No es un puesto en el que solamente puedas depender de ti, depende de los demás, depende de que tengas mucho compromiso. Un pivote yo creo que tiene que ser también muy solidario y tener cierto grado de altruismo, porque muchas veces trabajas para que, bueno, ya pantallas no, tú trabajas una pantalla para que la lance no sé qué y parece que no has hecho nada. Pero bueno, yo todavía sigo viendo a Runtenka hacer cosas, Veselin, perdona que te interrumpa, yo sigo viendo a Runtenka cuando circula doble pivote hacer cosas que estabas pidiendo tú. Resulta que Runtenka, siendo el lateral, juega pivote como nadie, sería un ejemplo de polivalencia.
pero es que además te hace pantallas, te agarra la mano, te agarra la camiseta y nunca le quitan una falta en la cara. Trabaja sucio, en el buen sentido de la palabra, no antideportivo y no se ve. Bien, pero con esto vale, yo creo que hace falta algo más. Para ser un pivote de calidad, para tener un pivote internacional, necesitas 3 cosas más. Necesitas, por supuesto, mucha capacidad de saber a tus compañeros, de conocerlos, de saber jugar con ellos, de poder relacionarte, dependes de ellos. Tú no tienes el balón, como decía Vesely muy bien, quieres el balón y el balón lo tiene tu compañero y tienes que tener mucha capacidad de relacionarte con ellos. Al paso que vamos, entraremos luego, tienes que ser gran conocedor de la táctica, porque hemos podido ver en Vesely juego libre, juego organizado, pero en mucho juego organizado el pivote tiene que saber dónde tiene que estar. Mucha fuerza mental, lo que decía Mats, para muchas cosas. También es una cosa muy comprometida. Cuando un jugador de primera línea tiene un 4 de 8, pues está bien, un 50%, no pasa nada. Bueno, no tienes buena estadística, o tienes un 30%, pero se podrá corregir, no era buena opción de lanzamiento, tenías que haber dado más continuidad, estaba solo no sé quién, has elegido mal, pero cuando uno lanza el pivote, ya estás prácticamente el 90% de las cosas, de las veces, estás solo ante el portero. Mal orientado, bien equilibrado, mal desequilibrado. Pero es un lanzamiento franco, se supone que tienes que meterlo. Entonces, un puesto también delicado, donde la capacidad de superar ese lanzamiento fallado, ese error fallado, son estadísticas que tienen que estar por encima del 80%. Entonces, es muy complicado también. Lo digo por propia experiencia, porque tenía días que fallabas 3 y no entraba, la novena no entraba. El portero había ganado. Así es, otros días me decías tú. Pero además de esto, yo creo que también hay que tener mucho autocontrol. Cuando un pivote es capaz de aguantar lo que le están haciendo a Rolando o lo que están haciendo al otro pivote, necesitas tener cierto temple, saber qué es lo que pasa, y también es algo que se requiere a un pivote internacional. Tener mucho autocontrol, porque estas cosas ocurren. Bueno, las consideraciones técnicas me la paso encima, porque lo ha dicho muy bien Vesely, variedad en recepciones, en lanzamientos, en caídas, en orientaciones, desmarques, etcétera, giros, todo lo que queráis. Ganar la posición, importantísimo hoy en día. Tácticas del pivote, pues lo que estamos hablando, pues los bloqueos estáticos, dinámicos, pantalla, el juego entre líneas, 2 contra 2, todo lo que queráis. Vale, esas son las consideraciones que las ha explicado muy bien, las ha puesto encima con ejemplos de vídeo. ¿Vale? Paso por encima. Yo creo que es importante también que hagamos un pensamiento cuando trabajamos en el trabajo del pivote en los jugadores no especialistas en el puesto específico del pivote. Entonces, tenemos que tener programadas en los entrenamientos tareas donde las desdoblamientos sean libres o dirigidas. Dirigidas porque es un momento táctico concreto que todo el mundo también lo vamos a hacer. Libre porque mandas distintas funciones a la defensa que el ataque tenga que saber interpretar y saber buscar esos espacios. Y eso solamente se hace con el entrenamiento. Entonces hay que promover tareas donde los jugadores tomen esas decisiones. También es importante trabajar si van a ser defensas abiertas o defensas cerradas. Y luego el objetivo de la transformación. Muchas veces nos pasa, corre, Pepe corre, y Pepe no sabe si tiene que correr a recibir el balón, a desmarcarse, al 1 contra 1, a hacer un bloqueo, a hacer una pantalla, a hacer lo que sea. Entonces, tiene que ser muy importante que tiene que saber hacer eso. Por lo tanto, tiene que dominar el juego de la primera línea, tiene que dominar todas las cosas que ha propuesto Vesely antes. Bien, esto lo he dejado libre, no quiero rellenarlo porque creo que es un punto importante pues, para hablar nosotros y para que habléis vosotros, ¿no? La importancia del pivote en el juego de balonmano, en el juego libre, en el juego organizado. Pues podemos entrar en batallas, cómo lo vemos, qué opiniones tenemos al respecto. Y pues yo por mi parte nada más, una foto muy chula de un jugador de aquí de Santander. Si alguien sabe el nombre, tiene premio al final. Iglesias. ¿Quién ha sido? Cosis. Miguel Ángel. Muy chula la foto. Pues venga. Bien, muchas gracias. ¿Alguno más quiere intervenir? Estamos hablando mucho del balonmano en vídeo, pues si vosotros tenéis alguna pregunta.
impresión que también los que estáis aquí estáis trabajando con balonmano formativo, también podemos hablar de ello. Adelante. Tú estás trabajando Sí, en no. un buen club, con Sí. una buena materia prima. Yo soy entrenador de cadetes del Barça y lo que... Nosotros está llegando. Vale, vale, vale. Soy entrenador en la base del Barça y día a día estoy con los jóvenes, formando jugadores para el primer equipo y también estoy, como a mí me toca, doy mucha importancia a la formación de los pivotes y por la mañana también estoy en la Blume con las promesas del club, con los juveniles y trabajo mucho y doy mucha importancia a la formación de los pivotes. Y una curiosidad, la que ha dicho Aitor, la evolución de los pivotes, que en los años 60, 70 el pivote en general, el jugador romano no se destacaba por sus condiciones físicas, por envergadura. Y los primeros que han hecho paso para que haya jugadores altos en nuestro deporte han sido igual de que los serbios, pero yo digo, son rusos. Y había es una curiosidad, por lo que no creo que conozcáis, que en la Liga Nacional era obligatorio de tener en un equipo un jugador de 2 metros y otro de 1,95. Y era obligatorio que este jugador esté en la pista una parte entera. Si un equipo se presentaba a la competición, si un jugador de esas características jugaba 2 minutos con uno menos 15 minutos. De esta manera nosotros los que empezamos a demostrar que el balonmano no solo era para gente arenosa, gente pequeña, pero también para la gente alta. Y es importante que los que estamos aquí, que yo soy balonmano, hoy en día por lo mal que estamos pasando, sobrevive gracias muchas veces a los entusiastas y a la gente que trabaja día a día con los jóvenes. Y es muy importante la formación de los monitores y de los entrenadores que trabajamos con los jóvenes, y sé que en España últimamente sobre todo ha dado mucha importancia en los seminarios, en los cursos, y de aquí a 10, 20 años el nivel de los entrenadores de la base no era el mismo. Y nada, que simplemente una vez más quería felicitar a la organización de ese seminario porque me ha sorprendido también el resultado, que hay mucho quórum aquí en la sala y a pesar de todo lo que estamos pasando ahora, las dificultades del balonmano, en general del deporte, pero sobre todo del balonmano en el país, pues estamos sobreviviendo y pues nada, trabajando por el bien de nuestro deporte. Gracias. Muchas Hola, buenas tardes. Yo voy a ser breve y de verdad. Dos cositas, sobre todo los que estáis con más pequeños, ¿no? que veis en el futuro y en lo más bonito. En la medida de lo posible, aunque suene un poquito duro, no pongáis al más top de piloto, como piloto con cariño, ¿no? Algunos habéis echado una sonrisilla y bueno, no hace falta que lo amplíe el comentario, ¿no? Y ya, pues hablando un poquito ya más en serio, ¿no? La importancia del juego organizado, ¿no? Hemos visto ejemplos maravillosos en los vídeos que hemos visto esta tarde de juego individual, de técnica individual de pivote, pero la diferencia entre que un pivote, en este caso, se siente importante en el equipo, a que se sienta como una escoba, es precisamente el juego organizado. Vosotros, como entrenadores, sois los que tenéis que darle a ese jugador el grado de importancia que tiene, como los demás,
pero la importancia que tienen en el equipo. Yo he tenido compañeros que eran chavales estupendos, chavales súper ilusionados, con muchas ganas de trabajar, y que a los 3 o 4 días se han ido para casa, porque estaban aburridos de que les pegaran, de que les echaran toda la bronca, de que les pasara el balón y encima se les cayera. Y en ese sentido es lo que os decía, también acumuláis al menos Javi de pivote, y que dentro de lo posible pues, que arropéis la función, que como ha dicho Héctor, pues es un puesto sacrificado y que todo el equipo tiene que beneficiarse de ese chico o de esa chica sin que en absoluto se sienta pues, a veces un poquito el penúltimo de la fila. También quiero pues, aprovechar que está aquí Carlos Alonso, que fue mi entrenador en Atlético de Madrid cuando fui, y si queréis luego, si tenéis tiempo, le podéis preguntar cuánto hay que trabajar para llegar a esta gestión como entrenador. Es muy difícil y evidentemente los chavales y las chavalas no juegan para ser campeones del mundo, ¿no? Sería una estupidez. Pero sí es verdad que vosotros como entrenadores tenéis que transmitirle a los pequeños, sobre todo, la ilusión. Y eso es muy bonito, parece una presentación navideña, pero esa ilusión la tenéis que transmitir todos los días, porque si no los chavales, pues evidentemente no van a tener ilusión por nuestro deporte y no van a querer. Gracias. Bueno, yo he hablado bastante, pero quiero decir algunas cositas que me han cortado, pero... No, lo digo un poco. Yo me creo que lo que hizo Aitor, que son muchas cosas que le vemos más o menos igual, y para mí es importante que idioma de balonmano es igual en todos los sitios, ¿no? De los pivotes que mencionaba, prácticamente de los 70, y luego los conozco prácticamente a todos. Jugué con algunos, contra algunos también, y quiero decir que la gente de pivote con capacidad de sacrificio y todo tiene que ser gente muy buena, muy buena. Uno de los mejores, ya lo conoce algunos por aquí, Juan Quiromán, que le hemos mencionado. Una persona tan buena, que se sacrificaba, que yo jugaba de central y un año estaba entre mejores de la Liga Asobal, como se llamaba, no sé cómo se llamaba aquel entonces, con la pierna rota, metiendo goles de fuera por las pantallas que hizo Juan Quiromán, que tirabas de 6,5 metros, porque Juanqui tenía la defensa en 6-0-0 o dentro. Y por eso digo que toda la gente que conocía y que aquí nos vemos, creo que muy buena gente. Por eso que la situación o la oposición que juegas no puede jugar cualquiera. Igual el Juanón, que tenía fama de no sé, era una persona fuera del campo, una persona increíble. Juanón de la Fuente, que decías Roca o no sé qué, que era un cabrón, ¿no? En la pista, es la palabra exacta. Que te daba la hostia a todos lados, y luego vamos a tomar cerveza. Y que los pivotes, y lo digo para los entrenadores, que los pivotes tienen que ser así, y formarles así, que sepan que es un trabajo sucio, que te dan, pero que no es capaz de sobrevivir eso, que se vaya a otro puesto. No, nadie. Pero yo creo que ha dicho que no he sido angelito, ¿no? Pero yo me considero buena persona. Y luego vamos a tomar copas, seguro. Y nos hemos pegado hostias. En otras ocasiones has dicho que el pivote, cuando recibe hostias en ataque, tiene que defender para contestar. Sí, eso que tuvo en cuenta cuando te calentaban del modo y cuando te fuiste, tienes que cambiarte, fuiste a defender lo que has hecho. hombre. Ya. Hay que preparar. Yo estoy en medio, pero no... Abrimos turno de preguntas. Yo creo que podemos hacer esto tremendamente rico. ¿Nadie se anima? Venga. Habéis hablado de la evolución de los pivotes y del juego que han generado los pivotes, pero la tendencia que vosotros veis, ¿cuál creéis que va a ser? Tanto la evolución como el futuro de
los pivotes. La pregunta para los cuatro. Sí, para todos. Bueno, yo creo que un poco de las conclusiones también que tenemos que sacar es con lo que tenemos que hacerle jugar. Entonces, si yo tengo una persona a 2 metros, pues tendré que hacerle jugar, o tendré que adecuar su juego al resto de los compañeros. La tendencia, pues es difícil saberlo porque bueno, yo creo que hay gente más experta que conoce muchísimo mejor la base que yo y seguramente algunos tendrán, si te descuidas, hasta datos antropométricos de los chavales. No lo sé, hombre. Yo creo que en la media está todo bien, ¿eh? Jugadores, por supuesto, si hubiese siempre jugadores de esta categoría, pues ¿qué vas a decir? La tendencia sería esta. No te puedo contestar porque lo desconozco. No sé los infantiles cómo vienen, no sé las medidas de los alevines y esos van a ser los que van a estar sí o sí jugando, ojalá jugando dentro de unos años en las categorías superiores. Yo te puedo contar una anécdota cuando creo que fue un partido contra Suecia, estaban todos los monstruos y ella súper grande, súper fuerte, aún más guapo, ¿no? Y de repente ella grande. Sí, claro, ya tío, 2 metros, 1,65. Y es un jugadorazo, y ha sido un jugadorazo. Sobre la tendencia, pues no hubiese entrado nunca. ¿Me entiendes? La tendencia, yo creo que son corrientes, pero bueno, siempre hay jugadores de calidad que van a seguir jugando y van a seguir saliendo pues, de donde menos nos lo esperamos, ¿verdad? Yo creo que una de las tendencias últimamente es la capacidad de recepción. Yo antes no he visto como Thor Hansen o con que Julen cómo cogen con la mano. Y por el Valladolid, ahora tampoco te acuerdo. ¿Qué? ¿Noruego? No, el de Gonzalo. Gonzalo. Ese también parece que coge, parece un imán en la mano. Yo creo que antes pivotes no teníamos tanta capacidad de recepción con una mano. Es una de las cuestiones que hay que destacar. Los balones son más blancos. Bueno, en mi opinión, has acabado, ¿no? Sí, sí. Tengo lo que has dicho tú de los rusos de 2 metros y de todo. Yo tengo, como decía Héctor, bueno, pero esto era una investigación oficial. Y el año 86, selección yugoslava hizo campeonato del mundo ganando en el grupo a Rusia, que era la favorita, digamos, ¿no? Y, no, digo por otra cosa, digo. Los dos equipos tenían, el equipo ruso tenía la altura media 191,7, la Serbia 191,5, 2 milímetros prácticamente. Los rusos no tenían ningún jugador entre 1,90 m y 1,95 m en la altura media, no tenían ninguno. Y los serbios o yugoslavos entonces, la mayoría, 80%, estaba en la altura media. Los rusos eran más de 2 metros y menos de 1,80 m, por ejemplo. Por eso digo, y nuestros entrenadores eran Pokrajas, luego Živković, nos decían que nosotros, que somos más bajos que los rusos, los que somos más bajos tenemos que ser mucho más rápidos que los rusos. Es interesante. Y por eso digo que la tendencia de pivotes hoy, la gente muy alta, pero muy hábil. Creo que hemos visto a Gori, que es un grandote, pero cómo se mueve, que no había eso en los tiempos nuestros, no había la gente tan alta con tanto movimiento, tan hábil, hemos visto algunas cositas con pasos pequeñaco que con 47 o 48 que lleva, es difícil, tiene unos pies así, pero es muy difícil, y creo que es la tendencia que igual, ya sabes que la gente como Andrei, que lo pones en defensa, pones en ataque, pones la mano y ya está. Pero es muy importante que sigan teniendo la altura, pero trabajando cada día a la movilidad. ¿Hay preguntas? ¿Tienes? No, continuando con esto, yo la tendencia del jugador, pues ojalá fuese así, que sería ideal, ¿no? Gente alta, hábil y que reciban una mano y que bailen como Julen. Pero yo lo que sí creo es que la tendencia es que el pivote tiene mucho protagonismo, ¿no? Ya no el pivote especialista, sino los otros jugadores que juegan el pivote.
bueno, se ha visto claro en los años, en las imágenes, cómo ha pasado de simplemente cortinas y pantallas a tener muchísimo protagonismo en el juego libre, en el juego organizado. No hay juego organizado que no marque dónde tiene que estar el pivote para intentar coger una superioridad de pequeña, de 2 contra 3 o de 2 contra 1 o lo que sea. Y en el juego libre, pues bueno, pues lo que antes era simplemente 1 contra 1, unas penetraciones o unos cruces, encadenamiento de cruces, ahora es que yo creo que además es un juego muy agradecido, que al jugador le gusta. Yo tengo la experiencia que al jugador le gusta mucho jugar con el pivote, todos tienen ese pequeño ego que le gustan dar asistencia, y el conseguir ventajas a través de un 2 contra 2 con toda la variedad de opciones que usa, con una por vuestros bloqueos estáticos, dinámicos, exteriores, salidas falsas, lo que quieras, con todo eso, esa lectura, ese enriquecer al jugador de a partir de ese 2 contra 2, qué superioridad se gana, es muy enriquecedor, y la verdad es que los jugadores lo toman, lo agradecen mucho. Entonces yo creo que el juego libre cada día se trabaja más, cada día se trabaja más situaciones ya encadenadas o de 1 contra 1 y cruces y bloqueos o bloqueos tal, pero bueno, yo creo que tanto en el inicio como en la respuesta y como en el juego organizado, siempre el pivote tiene que saber dónde está y qué se va a hacer, y bueno, luego pues yo creo que también es un puesto muy enriquecedor, y que al tener tanta variedad, digo, a la hora de entrenar, que es muy agradecido, porque bueno, en primera línea por supuesto puedes entrenar fintas y lanzamientos con muchísima variedad, pero el pivote te puede dar todo eso, como los ejemplos que has puesto tú, porque ¿por qué no puedes jugar el pivote fuera? Pero también toda la variedad de entrenamiento que se puede crear a través del pivote, los tipos de desmarques, de bloqueos, de lanzamientos, de momento de lanzamiento. No, más que pregunta, un comentario a raíz de lo que estabais comentando de las tendencias. Yo quería hacer una reflexión sobre, es difícil marcar una tendencia porque vemos pivotes muy estáticos que ganan muy bien las posiciones, como Juve, como tú dices, o Boris, que tiene una capacidad de desmarque impresionante. Añadiría, por ejemplo, pivotes muy grandes con gran capacidad de desmarque, por ejemplo, Barbasiski. ¿Recordáis? Prácticamente era como una mariposa jugando en la línea, y es un jugador de 2 metros. Más que eso, lo que yo sí que me gustaría recalcar es el tema que habéis sugerido todos, ¿no? De que la evolución está en lo que decía Juancho, no pongáis al bastón. Y yo creo que esa idea ha evolucionado tanto como que grandes centrales como Wieslander terminaron jugando de pivote, porque la importancia táctica del pivote era tanto que un jugador que específicamente no era pivote terminó siendo uno de los mejores pivotes del mundo. O en el caso de Wieslander por lesión. Sí, por lesión. Creo que por lesión, Bueno, además que no podía, ya no podía... Un poco de todo, para decirlo, porque Kaplan también estaba terminando su época como jugador, entonces estaban buscando el sustituto. No, es muy interesante eso, porque yo estaba seguro de que Wieslander se fue porque no podía subir un brazo del todo. De pivote tiraba, bueno, es otra cosa, pero nunca ha tirado. Sí, Desde exterior tampoco. yo no sabía de eso, pero desde la línea, no sé si André y los otros pivotes, es importante fallarle a portero, porque estás más cerca. No es necesario tirar a no sé dónde, fallarle a portero. ¿De acuerdo? Pero yo Lo siento. no, sí, está muy bien, para eso estamos, ¿no? Para dialogar. Pero querría insistir en que otro jugador, otro gran pivote, que estuvo circunstancialmente de pivote y ha vuelto a la primera línea, es Rutenka. Pero Rutenka juega como pivote igual que el mejor pivote. Eso es de lateral. Sí, Le digo que ha sido lateral, que pasó a pivote en Ciudad Real unos años, estuvo jugando casi solo de pivote por circunstancias internas de su equipo, ha vuelto a la primera línea, y eso, yo es un jugador que le pongo muchas veces de ejemplo. Por ejemplo, en el lanzamiento es maravilloso como lanza para mí, según mi punto de vista, ¿no? Tiene recursos de lanzamiento de pivote. Cuando empieza a defender, esto ya sabes. Estamos hablando de, en este caso, de defensa muy importante. Los pivotes pueden defender de lo que sea. Entonces, eso, la idea de que cada vez tácticamente tiene que ser mejor, es para mí una evidencia. Y luego, otra evidencia que quizá no se ha recalcado aquí, pero que seguro que está en la mente de todos vosotros, es que muchas veces el pivote juega sin que se le vea. Y eso es muy importante. Yo puedo poneros, no tengo aquí el vídeo, pero os podría poner vídeos de cómo, por ejemplo, a la defensa española atacan sistemáticamente
con los dos centrales, porque saben mucho, hacen movimientos del pivote donde el pivote no toca la bola, pero deja anchuras indefendibles. Porque se mueve en el momento justo, porque jugar 2 contra 2 no solo es jugar un bloqueo, sino muchas posibilidades y lo dominan y lo hacen. Entonces, en resumen, la idea de que la evolución táctica y la importancia táctica que tienen los pivotes nos lleva a tener pivotes cada vez más formados, más inteligentes y con muchos recursos, que cada vez adaptado un poco más a sus características. Soy más pesado, más lento, me muevo más, utilizo más el desmarque, utilizo más los bloqueos, es otra cosa, pero siempre pivotes tácticamente muy buenos. Además es un puesto fundamental porque todo gira alrededor de lo que tienes dentro. Eso es mi idea. Estoy de acuerdo con Manolo porque yo como pivote he jodido muchísimas jugadas con el peor. Estamos poniendo aquí que eso es muy bonito, pero cuando el pivote no se entera, te das cuenta y dices, joder, aquí he liado y directamente corriendo para atrás. Eso es así, esa es la importancia táctica del pivote. Para lo bueno y para lo tampoco. Bueno, de atacar y defender. Creo que defender no es saber, es que ¿tú qué piensas? Porque como entrenador con tanta experiencia tuve, que había jugadores, no vamos a decir los nombres, que solo atacaban. En defensa eran un agujero. ¿Tú qué piensas? Pues que es culpa del ¿Que no entrenador. saben o...? No, es verdad. Yo creo que si tú tienes unas condiciones motrices y tienes una habilidad para jugar y ser el mejor en ataque, también los tienes para a la hora de defender. Amén. O sea, estoy de acuerdo contigo al 100%. Si algún jugador no defiende, es porque el entrenador se lo consigue. Otra cosa es que le dosifiques. Tú decías, Julen Guerrero es un... En alemán juega solo de defensor. ¿Por qué no juega? Porque su entrenador piensa que es malo defendiendo, no, seguramente porque le quiere dosificar. Ahora, que cualquier jugador pueda aprender a defender, si quiere y le motivas, yo te pondría ejemplos de jugadores que tenían fama de no defender y que al menos han llegado a hacer su papel en cuanto se lo ha propuesto su entrenador. Si el niño dice tonto y cree que es tonto. No, y si le dejas que lo defienda y si sale y Pues sale tienes motivado que defender y tal, el sí. agujero. O sea, con un balón tienes que tener habilidad y tal. La defensa no necesitas habilidades tan finas, necesitas querer lo primero. Hasta donde llegue. Es mucho querer, sí, pero no es solo querer. No, claro. No es solo querer. Un porcentaje muy grande. Yo he puesto el ejemplo del Buin, del mío, que la mayoría lo conoce, que tiene la mano, él quiere jugar la defensa. Él quiere, la verdad que quiere. Entonces, si quieren habilidades para atacar, Te voy a decir, hay jugadores que quieren estar de defensa porque meten más goles de contraataque y suman. Hombre, eso tiene alguna parte de eso. Bueno, yo te diría, pues luego hablamos tú y yo de nombres y ya te puede cuento. en tradición. Exactamente lo que Dice, no, déjame jugar en defensa porque sé que voy a sumar 2 o 3 goles más de contraataque que voy a chupar y ya tengo los 8 o 9 para que en el marca salgan 9 goles. Sí, por favor. Aprovechando que tenemos 3 escuelas, por decirlo de alguna manera, en la mesa, por la rusa, por la española, por la serbia, sabiendo también que hay un montón de material, Vukovic creo que ha hecho un trabajo extraordinario recopilando un compendio muy preciso y muy efectivo de posibles movimientos técnicos, tácticos, estrategias de pivote. Y la pregunta que yo haría es, ¿cómo se transforma un chaval pivote cadete como el que tiene Andrei en un pivote extraordinario como los que necesita Vukovic en la selección? Es decir, ¿cuál es la metodología de formación? Y digo esto porque creo que más o menos todos tenemos claro cómo le podemos enseñar en principio a lanzar un lateral. Primero recibir, los 3 pasos, saltar, la distancia y demás. Pero un pivote que tiene una complejidad tan amplia de conceptos que trabajar, hablamos de bloqueos, hablamos de pantallas, hablamos de bloqueos dinámicos, deslizamientos, desplazamientos, cintas. Es decir, ¿cuál es la metodología para cada una de las 3 escuelas más apropiada para enseñar a los chavales de pivote? ¿Quién quiere empezar? Hoy en día la metodología es la misma en todos los países. Si antes había diferencia entre la escuela yugoslava o rusa o España, hoy en día todo está inventado. ¿Por dónde se empieza? Es decir, primero que el chaval que reciba, o el chaval que bloquee, el chaval que se pase pantallas.
¿Cuál es el proceso No, pero un poquito... lógico? A ver, es complicado, porque es muy extensa. La respuesta a esas respuestas de la metodología del entrenamiento de un pivote, pues nos dedicaríamos pues normalmente 4 días, pero mínimo, con todo lo que es conceptos técnicos prácticos que hay. Pero bueno, yo creo que va un poco enfocada también en relación a los demás. Es prácticamente un poquito de sentido común y lo mismo que el mismo tiempo que perdemos, y que a veces no perdemos con los porteros, el mismo tiempo que perdemos en preparar las cosas, prepararlo también, incluirlo en la batería de sesiones y pues, te lo da la lógica. Pues si tienes alevines o benjamines que están aprendiendo a pasar, pues tendrás que enseñarles a pasar y a recibir, y en función de su evolución le pondrás tareas más difíciles, recibir a 2 manos, orientaciones, 1 mano, 2 manos, espacios más reducidos, espacios más cortos, pues la típica metodología que puedes aplicar a los demás jugadores con otro contenido, con otro concepto táctico que hayas elegido. Le dejo este concepto técnico-táctico y le vas dando la misma progresión que le darías a otro. Pues bueno, pues a medida que va pasando a las defensas abiertas, estas defensas tendrás que jugar pases y bar, relaciones espaciales, cintas de pase, amagos, giros variados, espacios amplios. A medida que vas cerrando, pues ya tendrás que ir viendo, pues ya no solamente valen los desmarques, ya no me valen los apoyos entre líneas, pues ahora ya pues tendré que empezar a jugar los bloqueos. ¿Cómo juego los bloqueos? Pues chico, tenemos tantos, pues el que quieras, coges un día y lo vas secuenciando, pero yo creo que un poquito también te lo va a dar todo, la idea te lo va a dar, no te lo podemos explicar. Yo creo que para resumir, la idea que tengas tú de balonmano, la idea que tengas tú de cómo tienen que ir, qué niveles de aprendizaje tiene que tener cada niño, hombre, si los va cumpliendo antes, pues yo voy acelerando, pues si no, no le toca la raíz cuadrada, pero si no sabe lo demás, pues lo suma, pues no puedo. Entonces sería prácticamente lo mismo. Es complicado responderte porque podemos, si se trata de establecer una batería de ejercicios de lanzamiento en caída, pues fíjate solamente. Caída, recibiendo 1 mano, recibiendo 2 manos, con pase de interior, con pase exterior, con pase al hueco, te pones a poner y te puedes... Sería complicado. Sí, Mario? Eu queria voltar aos aspectos psicológicos e queria, portanto, transmitir o seguinte: para além de tudo aquilo que o altruísmo dos pivôs fazem, nós estamos perante uma mesa redonda muito humilde. Muito humilde Redonda não é, pero bueno. Muito humilde no sentido de que o trabalho do pivô é efetivamente muito mais do que as funções ofensivas. Nós temos nos focado muito nas funções ofensivas. É verdade que as funções ofensivas são decisivas no jogo, mas o pivô faz muitas outras coisas que nas suas funções ofensivas nem sequer recebe a bola, efetivamente, mas que trabalha em prol da equipa. Ainda referiram há pouco os canais de penetração para jogadores com bola, mas também o jogador pivô, neste momento e atualmente, existem muitas seleções nacionais que utilizam, em termos defensivos, mais do que um jogador pivô no interior das suas defesas. E o jogador pivô faz a transição de defesa-ataque também de forma segura. Isto ir um pouco ao encontro de que o jogador pivô tem que ser mais universal em termos das suas funções no campo. Agora, se efetivamente o pivô tem estas tarefas todas e as cumpre com grande qualidade, e se efetivamente existem alguns treinadores que dizem que o guarda-redes é 50% de uma equipa, eu diria que o jogador pivô é 50% da equipa. Portanto, o que eu pretendo dizer-vos com isto é que nós estivemos muito centrados nas tarefas do jogador pivô em termos ofensivos. E tudo o resto. O jogador pivô não existe nas funções defensivas, nas funções de transição defesa-ataque, nas funções de recuperação defensiva. É isso que eu queria dizer. Voy a hacer un resumen un poco, si me permites. Lo que quiere decir el profesor Mario es que él realizó una tesis doctoral leída hace un año o así sobre el puesto específico de pivote, y después de analizar los últimos campeonatos del mundo, europeos y demás, descubrió que la aportación real en cada una de las selecciones y demás del jugador pivote no era solamente a nivel ofensivo, sino que el peso específico que tenía en el cómputo general de las fases de juego era un valor central. Los que jugaban de pivote eran muy importantes en defensa, eran muy importantes en la transición y eran tremendamente importantes, que lo que ve todo el mundo, metiendo goles y ayudando al equipo. Es más o menos, más o menos eso, ¿no? ¿Y la pregunta? A pergunta seria que, por que razão
é que estamos só dirigidos para os aspectos ofensivos e não falamos em toda a riqueza que o pivô pode dar em termos defensivos ou nas suas próprias transições. Pues quizás quizás porque estamos ciñéndonos al puesto específico, ¿no? Y bueno, pues es posible que entre los cambios de defensa-ataque esas funciones de transición o no transición, o de defensa o de colaboración, las pueda desempeñar otra persona que no esté en el puesto específico. Es verdad que tiene mucha relevancia, es verdad que los datos son los que son, pero bueno, quizás ha sido el enfoque, igual equivocado, pero era el enfoque un poquito hablar del trabajo meramente en la línea de 6 metros. Quedas satisfeito coa resposta ou acha que... Não, sim, claro. Não, estamos aqui trocando. No, precisar alguna explicación. O que é importante... A mí me gustaría leer el doctorado ese, si es posible, porque la verdad que no sabía y la verdad que me interesa mucho un trabajo así de intensivo de buscar las cosas, pero lo que hemos dicho, creo que esta gente y mucha gente que yo puse en presentación son muy importantes y por eso las selecciones estas llegan o equipos. No es decir un eje que se gira todo, no, pero son igual líderes en otro sentido. Que es muy importante lo que dicen, que no muy pocos dicen algo, pero es muy importante cuando lo dicen, está dicho, ¿no? A ver si nos entendemos. Vori, creo que es puto jefe en el equipo y no habla mucho, pero cuando hable, todo el mundo se calla y eso es importante. Y creo, bueno, que el Gil, Bertrand, era una especie de esto también, en la época dorada de los franceses. Dinar en defensa y otro allí. Con todos, con Jerome, con todo el mundo. Por ejemplo, en la época de mi selección, y eso me ha dicho Pocrates años después, él me decía, 20 años después, me decía que tú eras el líder en este sentido. Trabajar, pero cuando ves que alguno se está tocando, no sé qué, yo era de esos, hombre, venga, vámonos. Y eso hay que respetar de muchos pivotes y de aquí también. No, quizás tenga algo que ver un poquito lo que hemos hablado de las condiciones de trabajo, pero de alguna manera, ¿no? De sacrificio, creo que en el puesto en el que hemos jugado, pues quizás nos hagan algunas veces un pelín más de caso que en otros puestos, ¿no? Porque, por lo que decimos, ¿no? Un pivote puede estar muy enfadado, puede tener un día horroroso, pero nunca va a coger la pelota y se va a tirar 3 seguidas, ¿no? Vosotros conocéis a muchos laterales, igual, o algún portero que se cruza y se pone a secar el suelo, y mete un gol y está todavía ahí quedándose con el árbitro. En ese sentido el pivote nunca lo puede hacer, que aunque queramos no nos dejáis la pelota. Entonces, al ser un puesto tan sacrificado, yo creo que quizás el más sacrificado de todos los que están en la pista, pues hay veces que quizás tenemos un pelín más no de respeto, pero que a lo mejor nos hacen un pelín más de caso por eso. Bueno, yo creo también que la importancia defensiva, de hecho el puesto de pivote no existe en defensa. Lo que sí que coincide es que las cualidades que tienen normalmente los pivotes, que son gente acostumbrada al contacto, que aguantan mucho contacto, que son duros, que normalmente antropométricamente son grandes y tal, coincide que les vale también para ser buenos defensores. Por eso normalmente son buenos defensores muchos pivotes. Tenemos aquí a André, a Pancho, a Luco, todos habéis sido buenos defensores, pero yo creo que el puesto específico solo existe en ataque. En defensa puedes defender de lateral, de central o como boli de avanzado. Sí. Es una cuestión diferente. Y Bertrand, donde lo pones está hecho, ¿no? De segundo, de avanzado, juega de lo que sea. La combatividad, la fuerza, el estar construidos al contacto son condiciones que les predisponen para ser buenos defensores también. Yo de eso estoy de acuerdo, que si hablamos de pivote, es pivote en ataque. Porque, sí, es el puesto de ataque. Yo como
dependiendo del torneo, de uno o dos extremos, dos pivotes, otros dos extremos de otro lado, tres laterales, dos centrales, ¿no? Y dos de defensa. ¿Qué quiero decir? Que el defensor puede ser pivote también. Como Defensor, Milan Morros, que es lateral. que sí, o un lateral, o igual un extremo, que si tienes que jugar unas defensas mixtas o alguna cosa, el defensor, pero defensor, no le llamo el pivote, sino le llamo defensor, uno que juegue en la defensa solo. Por eso digo que cuando hablando de pivote, ataque, porque hay pivotes que juegan de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de avanzado, muy pocos que veo lo que jugaba de último, algo por no cambiar, ¿no? Pero creo que esto tiene que quedar claro que cuando hablamos de pivote hablamos de tarea ofensiva, ¿no? Luego, bueno, que si tienes buen pivote que puede defender, puede correr, mucho más riqueza que dice transición de todo. ¿Las preguntas? Solo una cosa. Cristina Bego, no hemos hablado de las mujeres y las mujeres en España han sido carismáticas en el equipo nacional, las pivotes. Cristina Gómez, Cristina Gómez, Bego, la actual capitana, son además tácticamente fundamentales. Y también coincide que las personas más inteligentes son las que han tenido más éxito en el pivote. Lo intentamos, porque además más interaccionalidades tenéis. Sí, no, no, sí, Lo no, intentamos, pero no no lo estoy diciendo como acusación. No, lo digo por lo de Bessi, que no vayan a pensar en pero nuestras que ya que técnicas estamos todos aquí hablando de balonmano en general, lo hemos centrado sobre todo en lo masculino y decir que las pivotes son importantes igual en el juego de chicos que de mujeres, pero concretamente en España las pivotes han tenido una gran importancia en los logros que han tenido. Ahí están medallas olímpicas, algunas medallas en los mundiales y han sido fundamentales. ¿Alguna pregunta? Una reflexión. Así como hemos visto hoy diferentes países, diferentes ideas, diferentes formas de trabajar en el ámbito del portero, con MAT, con entrenamientos específicos, si hay otro puesto quizás que tiene una especificidad, es el puesto de pivote. Quizás por eso nos decidimos a hacer un monográfico casi de los dos puestos. Sin embargo, así como en la portería sí aparecen entrenadores específicos solamente de porteros, no vamos a pensar que esto es fútbol americano donde para cada puesto hay un entrenador o dos. Pero la reflexión es, y lo hago como pregunta, si en vuestros países, al llegar a una edad, 15, 16, 17, la selección de talentos o los trabajos específicos, hay concentraciones específicas para jugar a lo mejor para enseñarles específicamente a los pivotes. O eso es una utopía muy lejos del alcance que podemos tener. Puedo decir, uno de mis mejores amigos que estaba trabajando conmigo en Portugal, Tomás Iversen, que también era pivote de la selección sueca, aparte de ser entrenador, trabaja específicamente en el puesto de pivote. Él trabaja ahora mismo acabó de coger la selección femenina, había un cambio ahí, pero ha trabajado en ciertas circunstancias en el puesto específico de pivote, en la selección especialmente femenina, pero también en formación en Suecia, en dos facetas, la técnica y táctica individual y la táctica colectiva. Para el pivote podría entender todavía mejor el puesto de pivote en la táctica colectiva, luego además de estar trabajando en finalización, en todo esto en el puesto, y él ha sido en algunos momentos trabajando de especialista de pivote. Así hemos llegado, por lo menos a Suecia. ¿En serio? No, pero bueno, yo que estoy como 10 años o 12 años que estaba con la selección de segundo, de junior, siempre hacía esto cuando tienes tiempo y tienes, por ejemplo, pivotes nuevos, siempre coges el tiempo para trabajar individualmente con ellos y poner las cosas, corregir
decir las cosas que yo intenté hablar de eso. Es muy difícil, por ejemplo, vas de entrenador ahora y luego tienes un pivote de altísimo nivel, pero que ves que su tiro de alguna posición es buena y es muy difícil de hablar. Muy difícil de hablar. Tienes más opción si has hecho algo en tu vida de jugador, algunas cositas, porque yo no sé cómo Mourinho, por ejemplo, le puede decir a un futbolista bueno, muy bueno, que no chutas bien. ¿Cómo le puede decir? Que nunca ha jugado al fútbol. Mourinho no jugó al fútbol, ¿no? Portugueses. Sí, sí. Jugó ¿Cuánto? ¿Y qué nivel? No, digo una cosa, que es muy difícil. Sí, pero no fue internacional ni nada. No, yo creo que, bueno, ahora le van a hacer la historia que jugó y todo, fue campeón. Pero no digo que pero es más para que el entrenador de fútbol más pagado de hoy. Es verdad. No digo eso. Sí, pero digo, para hablar de las cosas a altísimo nivel, es mucho más fácil que el jugador te pueda creer. Que si yo le digo a uno de fútbol que no tiras bien o no haces una cosa bien, ¿quién eres tú? Que no te conozco. Por eso digo que es importante a veces eso, currículum de jugador también. Y que ayuda a eso. Era una afirmación de Paco Seirulo, que siempre, yo recuerdo 2 o 3 posgrados a los cuales asistí, siempre decía lo mismo. Hay una ventaja que hablaba de Vukovic y de los dos, decía, hay algo clarísimo. Se puede ser buen entrenador sin haber sido un gran jugador, pero si eres un gran jugador, seguro que tienes más posibilidades de ser un buen entrenador. Lo decía que yo no estoy de acuerdo. Sí, por favor. Pero estamos hablando aquí de la élite, de todas estas cosas que me parecen maravilla. Pero yo lo que veo cuando voy a mi pueblo, veo que a los infantiles les entran cadetes, a los cadetes les entran juveniles, y formación 0 para 0. O sea que, no sé, que todo esto me parece muy bonito de la élite, pero ¿cómo lo trasladamos a la base? ¿Qué hacemos entre todos para que en la base funcione? Pues formando a los monitores. ¿Cómo? Por ejemplo, en nuestra autonomía no se pueden dar cursos, por ejemplo, porque va por el Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera. Quiero decir que las posibilidades de hacer cursillos, sacar un curso de monitor en el País Vasco es remota o sacando una especie de carrera tipo formación profesional para hacer un curso de monitor. ¿Me entiendes? Entonces el problema es ese, lo que veo yo. Yo lo que veo, pues estoy diciendo en toda la autonomía, no creas que hablo solo de Basauri. Yo puedo pero eso pasa en todos los lados también. Coger las escuelas deportivas del fútbol de no sé qué barrio, que les entrena a los niños es el padre, y sabe lo que ha visto en el Canal Plus, y tendrá la suerte de ese niño a 2 kilómetros de encontrar una escuela donde tenga gente súper formada. Pero el problema no es ese, el problema es que tú miras los chavales cadetes que están llevando infantiles y pivotes son muy pocos. Los que han jugado de pivotes, pues están jugando de pivotes. Eso yo lo he mirado en nuestra autonomía y de pivotes, pues igual había un 3% que han jugado de pivotes, o que estaban jugando de pivotes en activo. Entonces, claro. En general de formación, no en concreto del pivote. Muchas comunidades, no solo la tuya. Pero ¿por qué no haces? Aquí tenéis no sé cuánto, como 100 entrenadores. Tenéis al presidente aquí. Es posible hacer un organigrama donde alguno con nombre, con toda historia trabajando con los jóvenes, pone 3 o 4 cositas y se hacen coordinadores para Badajoz, para aquí, para... Y esto, a la edad esta hay que hacer esto. Y no es difícil. Nosotros teníamos el mismo problema en Serbia y ahora empezamos. Porque tú no sabes
O nosotros que estamos hablando de él, no sabemos si hay algún buen pivote en Badajoz, que no juega nada en Badajoz, que no tiene con qué jugar. Y por eso puede ser muy interesante que tenéis en la organización, tenéis en Cataluña a André, en Galicia el otro, en Aragón, no sé, el otro, cada uno tiene su... Bueno, yo hablo de Serbia, pero es posible. Pero es importante, ¿qué es importante? Que la persona que lo hace tiene autoridad para hacerlo. Y que no se... Y medios también. ¿Cómo? Y medios también. Hombre, pero detrás de todo tiene que estar, ¿cómo se dice? El amor. El amor detrás de todo. La pasión, la pasión. Sí, La pasión la es pasión, igual. la pasión. No se vive de pasión, estoy de acuerdo. Pero un poco de esto es... Sí, pero también lo que quiero decir, ¿no? Que en la base... ¿Qué tienes que hacer con los niños? ¿En qué edades? Yo creo que en eso... ¿Con qué categorías trabaja Yo usted? creo que... No se ha llegado ni a los manos, no se ha llegado. ¿Con qué categorías trabaja usted? Yo estoy llevando un femenino de plata. División plata en el Zaragoza. No, digo edades, seniors. Mayores. Pero ellos están entrenando, Aitor sabe, Pero son muy selección jóvenes, de Euskadi un supongo, montón de ¿no? años, por infantiles. Y yo he visto por todos los campos que yo me presentaba en pocos campos. Iba a Irún y sí, estaba Aitor, pero iba a otros y estaba el cadete que llevaba a los chavales infantiles. O un infantil de segundo año que estaba llevando a los infantiles de primer año. O un cadete de primer año que era el hermano de unos y estaba llevando. Entonces la formación ahí... Esto es trabajo para la asociación. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría comentar... Por alusiones. Mira, no, por alusiones, no, tenga en cuenta. Es posible que tengas razón en cuanto a la formación reglada, porque ha habido... Vale. Digo que es posible que está comentando un problema que existe en todas las territoriales de que acceder a la titulación, pues porque ha habido un decreto que no depende de balonmano, sino de la universidad, que o lo ha puesto en muchas horas la formación o que solo tenía validez federativa. Cada federación agarra por una forma. En el País Vasco, concretamente, tienen la opción de formarte en la escuela para sacar la titulación oficial o con Goyo Viloria está tratando de hacer algunas cosas. Hay dos tipos de formación, la formación para sacar títulos y la formación continuada. ¿No es así? De hecho, estamos aquí por eso. O sea, y además, estamos aquí y el día 28 de agosto estuvimos en San Sebastián en unas jornadas de formación, o el 30, fue el 30. Y la semana pasada en Avilés y la semana que viene, no muy lejos de aquí, en Gijón, tienes otra jornada de formación y antes en Vigo, en el campus Juan de Dios Román y antes es decir, en pocos meses ha habido de formación continua. Y en cuanto a sacar títulos que te habiliten para llevar, pues las dificultades son las que son, que no se derivan solo del balonmano, sino de una ley que está cambiando y que te puedo anticipar, te lo digo como información, que Paco Sánchez, que es el director de la Escuela de Entrenadores, y un grupo de 4 personas estamos trabajando sobre un nuevo decreto que nos permita... Yo acepto que la formación para sacar títulos sea complicado en España con una cosa ajena al balonmano, pero que paralelamente todos los años habéis tenido clinics de formación como este que estamos aquí, tenéis información. Yo puedo decir, Aitor, tú has hecho el curso nacional. En la información que yo os doy a vosotros del curso nacional, viene en el segundo capítulo una planificación sobre trabajo con niños año por año. Eso lo tiene toda España. El que quiere lo lee, el que no quiere no lo lee. O sea, información hay. A ver, pero no me estás entendiendo. Yo no estoy diciendo que la Federación Española no haga cosas o la Escuela de Entrenadores, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que los que en su club juegan de pivote, por ejemplo, que es el puesto que estamos hablando, lo que has comentado tú, de que el malo no sé qué, no sé cuánto, el pivote, no sé qué, el que no molesta, a la portería, ¿sabes? Eso se da, por lo menos en la autonomía nuestra, que los que cogen base, que me parece maravilla,
no son pivotes, la mayoría. Bueno, pero el Casualidad. Y problema porque lo han es, pasado mal, porque lo pasan mal, lo que estabas diciendo tú. el problema es de club. Es decir, si yo tengo un club y pongo a entrenar a un equipo de infantiles a manos de un cadete que nunca ha entrenado a nadie, el problema es del que le pone a entrenar y no le pone un entrenador. Eso es, de acuerdo. Entonces, estamos hablando de que quizá lo fácil es decir, yo tengo un equipo, bueno, tú llevas 8 chicos. La irresponsabilidad es del que no da una estructura adecuada. ¿Que tenemos que mejorar la estructura? Claro que sí. ¿Que tenemos que facilitar la formación de la gente que tiene ganas de entrenar? Pues para eso estamos aquí hoy, entre otras cosas. Y mañana, y la semana que viene en Gijón. Yo conozco aquí muchos entrenadores de mi edad, ya pocos porque se me van muriendo. Y los otros, las mojitas no los dejan salir a estas horas. Pero yo recuerdo todavía cuando, por ejemplo, cuando tú todavía eras jugador, en Alcalá de Henares vinisteis con la selección Lava, Junina, eso. Un torneo de Reyes. Un torneo de Reyes como el que se va a jugar la semana que viene en Córdoba. Ahí había una acción de formación y desde mucho antes, paralelamente todos los años ha habido acciones de formación con eso. De hecho, el memorial este de Domingo Bárcenas está hecho en memoria de Domingo Bárcenas, que fue uno de los que empezó a trabajar. Yo creo que la formación en España no está mal, eso. Ahora, que tenemos que mejorar muchísimo. Y que tenemos que mejorar entre todos. Ahora es difícil que sea bueno si yo pongo a entrenar al cadete sin formación a entrenar infantiles. No, lo hemos entendido lo que quiere decir. Es que en los clubes, es lo que estaba diciendo, que si en un club ponen a entrenar la base, la misma base, o sea, si un cadete lleva un infantil, yo decía que desde aquí, ¿qué se podría hacer desde la federación o desde la escuela para mentalizar a los clubes para que abajo pongan a gente entrenadores? Ilusionar, eso es una cuestión de responsabilidad. La gente está sola, no tiene mucha responsabilidad. Nosotros tenemos 30 equipos de niños. Son las 10:30, yo creo que antes de despedir a los miembros de la mesa, simplemente daros dos noticias. La primera es que no preocuparos por el material de los ponentes, nos están dejando copia a nosotros. La idea es que sabéis que la página web nueva que estábamos esperando desde hace tiempo, estuviera operativa, ya está operativa, con lo cual empezaremos a subir los PDFs, los PowerPoints a la zona de correspondiente, lo tendréis en breve. Y por otro lado también deciros que mañana no hay comunicaciones, con lo cual empezaremos la segunda jornada a las 10 menos 5, 10 menos 10. Ya os digo ahora para que seáis puntuales, desde muy mal gusto, ya sabéis, pasarse la primera media hora de la mañana con un joteo entrando a las 10, mañana a las 10 menos 5. El orden será, José Alvite será la primera ponencia, la segunda será el profesor Pablo Sá, la tercera Pedro Perico García y cerraremos, la de clausura será Jaume Fort. Desearos que haya sido todo de vuestro agrado, perdonaros por